Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pasajes de la Historia. Soy el maestro Francisco Romero y en esta ocasión hablaremos acerca del gobierno de Porfirio Díaz. Bienvenidos nuevamente. El tema que nos ocupa el día de hoy son las condiciones sociales y económicas durante la época del Porfiriato de 1876 a 1910. Para entender nuestro tema debemos de identificar dos conceptos importantes. El primero se refiere a crecimiento económico. Este lo definimos como la suma de bienes y servicios que una nación genera durante un año. Y en el Porfiriato se logra ese crecimiento ya que se tiene un porcentaje del 6% en relación al Producto Interno Bruto. En cambio, lamentablemente, el desarrollo social no fue así. El desarrollo social se refiere a las condiciones o la calidad de vida en la que vivían los mexicanos, la cual la mayoría vivía en situaciones de pobreza. Para entender esto, te invito a que identifiquemos algunas características de su periodo de gobierno. El ferrocarril fue el principal medio de transporte de aquella época. Los antecedentes de este medio de comunicación los tenemos en el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, los cuales impulsaron el crecimiento de vías férreas en aproximadamente 3,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Porfirio Díaz se ostentó y aplicó para poder lograr el crecimiento de este medio de transporte, generando aproximadamente 20,000 kilómetros cuadrados de vías férreas que comunicaban desde el sur del país hasta el norte. Esto trajo ventajas muy importantes a nuestra nación. La principal fue el abaratamiento de los costos en las mercancías, que generalmente llegaban del sur al norte de la República. Otro recurso muy importante que también ayudó en aquella época a los medios de comunicación fue el telégrafo. Este favoreció los procesos de aquellos años y permitió que mucha gente se comunicara. Estos medios de comunicación se mejoraron gracias a la inversión de capital extranjero. Recordemos que países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia fueron los principales inversionistas. Un ejemplo lo tenemos en los empresarios de la familia Rockefeller, los cuales invirtieron de manera ostentosa en este sistema de comunicación y en el ferrocarril. Ahora la pregunta que nos haríamos es ¿cómo era la vida en el campo?
Los campesinos fueron expulsados de sus tierras de origen, ya que muchos de ellos recibieron pagos mínimos por sus hectáreas o bien se las expropiaban a través de leyes injustas. Una de estas leyes era la Ley de Terrenos Baldíos en 1883. Esta justificaba que el campesino carecía de los recursos necesarios para trabajar la tierra. Por lo anterior, se le despojaba de sus bienes y éstas pasaban a manos del Estado. Como consecuencia, el 96% de los campesinos quedaron en calidad de peones, que dependían de la vida de las haciendas. De esta manera, el concepto de hacienda se conforma como una institución jurídica, legal, respaldada por el Estado y por el porfiriato. 40 millones de hectáreas quedaron en manos de 12,000 hacendados. Imagínate las injusticias que había. A los campesinos los podemos clasificar en 3 grupos. El primero son los peones acasillados. Estos personajes eran aquellos que vivían dentro de las haciendas. Generalmente estaban controlados por el hacendado y tenían que cumplir cada una de las normas que se les imponía. El segundo grupo lo tenemos en los peones eventuales. Como su nombre lo indica, eran aquellos peones que entraban y salían de la hacienda por determinados periodos. Generalmente ganaban un salario muy bajo, que era aproximadamente de 1 peso al día. El tercer grupo se le llamaba parceros. Este nombre lo recibían aquellos campesinos que no vivían dentro de las haciendas ni tampoco trabajaban de manera eventual. Es decir, compraban la tierra a los hacendados, pero era tierra mala, tierra que no les servía para poderla trabajar, de tal manera que no podían vender sus productos ni tampoco podrían sobrevivir para su autoconsumo. La violencia como medio de represión social. Este también era un tema inherente a la vida de los campesinos en la época del Porfiriato. El miedo y el terror se hicieron presentes en la época de Porfirio Díaz. Se impusieron diversas formas de castigos físicos como la tortura, el enterrarlos vivos, quemarlos, desaparecerlos, las violaciones y asesinatos masivos. Se les obligaba a vivir en las haciendas y a acatar las reglas impuestas dentro de las mismas. Recordemos que la paz porfiriana se hizo sentir en la mayoría de la República. La tienda de raya fue un instrumento muy importante para el control económico y social de los hacendados. Esta era una institución creada por ellos donde se obligaba a los campesinos a su endeudamiento. Tendremos como ejemplo que se les vendía artículos de primera necesidad, ¿sí? Específicamente alimentos. También tenemos jorongos, petates y sombreros. Es decir, el chiste era endeudar a los campesinos de por vida. Ahora nos toca hablar del crecimiento de las ciudades y el desarrollo industrial, que también fue otro de los puntos importantes para entender la vida de aquellos años en el Porfiriato. Recordemos que muchos campesinos, al tener problemas en las tierras de origen, pues abandonaron el lugar en el cual habían nacido y emigran a los centros industriales. En aquella época, los principales centros industriales o zonas urbanizadas eran México, Puebla, Monterrey y Orizaba, así como Guadalajara. Estos se van convirtiendo en zonas de desarrollo industrial muy importantes para el crecimiento económico del Porfiriato. Los peones que llegaron a las ciudades se capacitaron y de esta manera formaron la mano de obra barata para aquella época, dando origen así al concepto de proletariado industrial según la visión de Carlos Marx. Las condiciones de los obreros en el Porfiriato. También los obreros, al igual que los campesinos, sufrían de condiciones totalmente adversas en su situación social. A continuación te voy a enumerar algunas de esas condiciones. Primero, no tenían ninguna prestación. Tenían salarios bajos, no tenían contratos laborales, no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo, no tenían asistencia médica. Segundo, les pagaban más a los obreros extranjeros que a los obreros mexicanos. El empresario justificaba lo anterior, ya que decía que estaba más capacitado el obrero extranjero que el propio mexicano. Tercer punto, el 12% de niños menores de edad
trabajaban sin ninguna prestación y salarios bajos. Y por último, 60.000 obreros se encontraban en el área industrial. Esto dañaba considerablemente a la sociedad de aquella época. Muy bien, chicos, pues hemos llegado al fin de nuestra sesión. Recuerda que debes de realizar en Classroom tus actividades de autoaprendizaje, que es la participación en el foro virtual, el contestar tu formulario de Classroom basándote en esta presentación y por último realizar los trabajos de clase. Las referencias utilizadas en este trabajo fueron Jacobo Trejo Aida, México en su historia 2, Editorial Éxodo, y un video que también te invito a analizar que complementa lo anterior. Así era la vida en el Porfiriato. Cuídate, mucha suerte y nos seguimos viendo la próxima semana. Saludos a todos.